Continuando nuestro estudio con las hernias, vamos a estudiar lo que concierne a las hernias inguinales. Las hernias inguinales son de frecuencia, las encontramos con mucha frecuencia. Son afectaciones muy frecuentes y habituales que observamos en la práctica pediátrica a diario y que de ley constituyen un procedimiento quirúrgico. Se considera que una hernia inguinal se tiene que operar apenas se diagnostica. La mitad de las hernias inguinales se manifiestan en el primer año de vida y la mayoría los primeros 6 meses. Tanto así que los lactantes prematuros tienen una incidencia de un 30% de una hernia inguinal. Y por lo tanto esto hace que su riesgo de encarceración y estrangulación sea posible antes del primer año de vida. Tenemos aquí una hernia inguinal donde está encarcerado el ovario en una niña prematura de 2 meses, ¿no? Ustedes aprecian aquí este abultamiento. Una hernia ocurre cuando el contenido intraabdominal escapa de la cavidad abdominal y entra en la región inguinal a través de un proceso vaginal permeable. El conducto persistente se va a llamar saco herniario. ¿Y qué se puede herniar aquí? El epiplón, el intestino delgado, parte del colon, el apéndice fecal, los ovarios, la vejiga y a veces hasta el útero. Estas hernias se pueden presentar desde el momento del nacimiento o no aparecer sino hasta semanas, meses o años más tarde. Encontramos aquí una hernia inguinal derecha en una niña y esta es una hernia inguino-escrotal en un varón. Las hernias inguinales indirectas en los lactantes y en los niños se deben a interrupción del saco embrionario, el fracaso de la obliteración del proceso vaginal y están relacionadas con el desarrollo de las gónadas y con el descenso del testículo a través del anillo interno hacia el interior del escroto a lo que es al final de la gestación. Tenemos 2 tipos de hernia, la hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. La inguinal indirecta, el contenido se protruye por el anillo profundo y superficial, el cordón espermático entra por el anillo profundo y superficial y desciende al anillo inguinal superficial. Esta es la indirecta y la directa. El cordón espermático sale por el anillo superficial a través de la pared anterior y este es el piso. La hernia inguinal directa, el contenido pasa porque hay un debilitamiento de la pared posterior y aumenta la pared de la presión intraabdominal. Hay debilidad de esta área y se torna la debilidad y desciende la directa a través del piso del ligamento inguinal oblicuo interno. La hernia inguinal directa se origina medial a los vasos epigástricos inferiores profundos y se ubica por fuera de la fascia cremastérica. El saco herniano de la hernia inguinal directa pasa directamente a través de la pared posterior y del canal inguinal. La hernia femoral se origina medial a la vena femoral y desciende inferior al ligamento inguinal a lo largo del canal femoral. Hay factores que predisponen a las hernias, el hecho de que sea prematuro, urogenitalmente, la criptorquidia, extrofia de vejiga, etc. Aumento del líquido peritoneal, ascitis, derivación ventriculoperitoneal, etc. Aumento de la presión intraabdominal, ascitis grave, peritonitis, etc. Enfermedad respiratoria crónica, fibrosis quística, síndrome de Marfan, entre otras. Componentes genéticos, sí existe cierto riesgo genético en los hermanos de pacientes con hernias inguinales. La incidencia es más frecuente en los lactantes prematuros y en los niños de bajo peso, sobre todo más frecuente en niños que en niñas, con una relación de 8:1. El 60% de las hernias inguinales se van a presentar del lado derecho y el 30% en el lado izquierdo, y un 10% son bilaterales, más común en las niñas. Un 11.5% de los pacientes tienen antecedentes de otro familiar que ha presentado hernias. Clínicamente se manifiesta como un bulto o una masa en la región inguinal, y en las niñas la masa se puede presentar en la porción superior de los labios mayores. Y en los niños la masa se puede extender potencialmente hasta la región inguinal al interior del escroto. A veces este bulto se hace más evidente cuando el niño se torna irritable, cuando aumenta la presión intraabdominal por medio del llanto o el esfuerzo de la tos. A la exploración física tenemos una masa firme y lisa que aumenta de tamaño cuando se incrementa el aumento de la presión intraabdominal. En los niños el saco herniario puede contener intestino. En lo que son las niñas suele tener también ovario y trompa de falopio. Cuando el niño se relaja, la hernia se reduce mediante una presión suave, primero hacia atrás para liberar del anillo externo y después hacia arriba, hacia lo que es la cavidad peritoneal.
podemos encontrar, también se puede hacer que el niño contraiga los músculos abdominales estirándose en posición supina en la cama, con las piernas totalmente extendidas y los brazos alzados hacia la cabeza. La mayoría de los lactantes hacen un forcejeo, con lo que aumenta la presión intraabdominal. Encontramos también que ayuda la maniobra de Valsalva a los pacientes mayores que permiten que hagan esta maniobra, pues pueden provocar aumento de la presión intraabdominal. El signo del guante de seda y una sensación de las capas del saco herniario a través que se deslizan por el proceso vaginal según la estructura del cordón espermático, se deslizan a través de este proceso, ¿no? Y tenemos aquí, esto es el signo del guante de seda. Una hernia encarcerada. La encarceración, consecuentemente, como ustedes aprecian aquí, se encarcera. Consecuencia habitual de una hernia inguinal no tratada en los lactantes, se presenta como una masa irreductible en el conducto inguinal, el escroto y los labios. Hablamos de estrangulada, está muy constreñida a su paso por el canal inguinal, ya no sale, y cuyo contenido como consecuencia ha sufrido isquemia o se ha gangrenado. Entonces, los síntomas de una hernia encarcerada, en primer lugar, son irritación, irritabilidad, llora mucho, le duele mucho, intolerancia a las tomas y distensión abdominal en el lactante y dolor en los niños mucho más grandes. A las pocas horas el lactante no para de llorar, se vuelve inconsolable, ausencia de gases o defecación indica que haya una obstrucción intestinal completa. La masa se define bien, dolorosa, no se reduce y el dolor se intensifica y los vómitos se hacen biliosos y fecaloides. También se puede observar sangre en las heces y por lo general la masa es dolorosa a la palpación y a menudo hay edema y enrojecimiento de toda la piel que la recubre. El tratamiento constituye una indicación inmediatamente de una reparación quirúrgica porque esta hernia no se va a reabsorber de forma espontánea y la cirugía precoz elimina el riesgo de que se encarcere y las posibles complicaciones, sobre todo los primeros 6 a 12 meses de vida. Cuando la hernia no se puede reducir o está estrangulada, hay que operar inmediatamente para evitar lesiones adicionales de los contenidos del saco herniario y los testículos. La cirugía consiste en explorar la parte inguinal, identificar el saco herniario, separar este de los elementos que conforman el cordón y la ligadura del conducto a nivel del orificio inguinal profundo. Empieza la cirugía, se llega al saco herniario y hace la exéresis del saco. El hidrocele es la... A ver, antes de esto, en la parte de acá, pues una hernia puede estar encarcerada, pero que se considera que toda hernia después de 4 a 6 horas de estar encarcerada ya está estrangulada. Entonces ese es el tiempo máximo que se permite, 4 horas o máximo 6 horas. El hidrocele es otra patología de tipo quirúrgica, es a la acumulación de líquidos entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal que rodea el testículo. Este es un testículo normal y este es un hidrocele. Pueden aparecer unilaterales o bilaterales. Suele ser frecuente en los neonatos, pero desaparece después del primer año de vida de manera espontánea. Si esto no ocurre, es donde se debe de recurrir al cirujano o al pediatra para que se realice un seguimiento. Testículo normal, y este es el hidrocele. Miren ustedes la cantidad que se encuentra rodeando entre las capas viscerales y parietales de la túnica vaginal que rodea el testículo. Por lo tanto, puede ser congénito o adquirido de manera secundaria. Podemos ver aquí hidrocele bilateral, hidrocele unilateral, hidrocele bilateral. Podemos ayudarlo aquí con la transiluminación, que va a ser positiva, donde vamos a apreciar la gran cantidad de líquido, y la parte oscura, donde va a evidenciar los testículos. El hidrocele se clasifica en hidrocele comunicante, hidrocele no comunicante. Esto es normal, la cavidad abdominal y el testículo, y aquí encontramos la gran cantidad de agua como un hidrocele no comunicante. El hidrocele no comunicante ocurre cuando el proceso vaginal se obliteró durante su desarrollo o puede ocurrir a cualquier edad. Los hidroceles no comunicantes son escrotales puros y pueden verse en el caso de traumatismo, síndrome escrotal por torsión testicular, orquitis o epididimitis, o secundarios a un varicocele operado, o como una recurrencia de un hidrocele operado. El hidrocele comunicante es ocasionado porque persiste el conducto peritoneo vaginal permeable que permite el paso del líquido peritoneal al escroto y se comunica la cavidad abdominal con el escroto, como ustedes ven aquí. Se va a caracterizar porque aumenta el tamaño a lo largo del día, el niño está de pie o en actividad física, y disminuye o desaparece tras el reposo nocturno cuando el niño está en posición supina. Muy frecuente los primeros 6 meses de edad y desaparece de manera espontánea y muy rara vez precisa tratamiento quirúrgico.
porque no está indicado en menores de 4 años debido a que tiene alta resolución de manera espontánea. Los hidroceles comunicantes en muchos casos están asociados vienen directamente relacionados con hernias, los comunicantes. Encontramos otra variante que se considera también parte de los hidroceles, que es el hidrocele del cordón espermático. A lo largo del cordón espermático, en la región inguinal, ocurre cuando se mantiene permeable solo una porción intermedia del proceso vaginal. Está esta variedad aquí encerrada, que se enquista y consiste en una bolsa de líquido en cualquier parte del trayecto del cordón que no comunica con la cavidad peritoneal de la túnica vaginal, por lo que se considera parte del hidrocele no comunicante. Es una variedad funicular, se presenta como una colección de líquido a lo largo del cordón que se comunica con la cavidad peritoneal a través de un anillo interno. El tamaño de la colección cambia con el aumento de la presión intraabdominal y se considera como un comunicante. Se presenta como una masa móvil, redonda e indolora en la parte superior del escroto o en el canal inguinal. Encontramos aquí las variantes de lo que es el hidrocele. Diagnóstico diferencial, un hidrocele con un diagnóstico diferencial. Este es un testículo normal, este es un hidrocele de tipo no comunicante, este es un hidrocele de tipo comunicante porque mire, este no comunicante, este comunicante avanza, y tenemos el D, que es un hidrocele del cordón, y el E es aquí encontramos una hernia inguinal. Hasta aquí desciende lo que es el canal de lo que es la hernia inguinal, el conducto de la hernia inguinal. El diagnóstico, el examen clínico. En el examen físico encontramos un escroto aumentado de tamaño, fluctuante, sin signos inflamatorios ni dolor a la palpación, y en el caso del hidrocele comunicante puede vaciarse parcialmente mediante la presión de este. En el examen físico podemos realizar la transiluminación escrotal para visualizar de manera adecuada la sombra del testículo y la transparencia del líquido alrededor de él. Sin embargo, podemos confundirlo con una hernia y su contenido. También nos podemos ayudar con la ultrasonografía inguinoescrotal en el caso de dudas. Da una buena imagen del testículo y de sus anexos y el contenido del líquido del conducto peritoneo vaginal. El tratamiento. La mayoría de los hidroceles congénitos se resuelven hasta los 12 meses de edad. Es donde ya prácticamente todo su líquido entra en reabsorción. El tratamiento quirúrgico no está indicado en menores de 2 años por la alta tasa de resolución espontánea. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico puede ir asociado a una criptorquidia o una hernia inguinal, a un hidrocele muy voluminoso o a mucha tensión que pone en peligro la vascularización de los tejidos y sus anexos. La técnica quirúrgica consiste en ligar el conducto peritoneo vaginal proximal cercano al orificio inguinal profundo, resecando parte del conducto y dejando el distal abierto, vaciando el contenido. El acceso se realiza por vía inguinal y la incidencia de daño testicular en esta cirugía alcanza un 0,3%. Otra patología frecuentemente en el nivel de los niños es la criptorquidia. Se trata de un testículo que no ha descendido, se llama testículo criptorquídico. Es el trastorno de la diferenciación sexual más frecuente en los niños. Normalmente el descenso del testículo se produce hacia el 7º o 8º mes de gestación. En el 30% de los lactantes varones prematuros presenta una criptorquidia unilateral. Miren, como ustedes ven aquí, se ve una bolsa vacía, replegada, y la otra está con el testículo, ¿no? El descenso espontáneo es secundario a la elevación de la carga hormonal de testosterona durante los primeros 2 meses. Si el testículo no ha descendido hasta los 4 meses debido a carga hormonal, ya este no lo va a hacer. 4.5% de los niños presentan criptorquidia unilateral y la criptorquidia es bilateral en el 10% de los casos. Y tenemos aquí la criptorquidia. El descenso del testículo está regulado sobre todo por la parte hormonal, testosterona, dihidrotestosterona, por el factor de inhibición mulleriano, por la presión intraabdominal y por el nervio genitofemoral. El testículo inicia su desarrollo entre la 7ª y 8ª semana de gestación. A las 10 y 11, las células de Leydig ya producen testosterona que estimula la diferenciación del conducto wolffiano. A las 32 a 36 semanas, el testículo ya está anclado en el gubernáculo del anillo inguinal interno hacia el descenso. Y el gubernáculo distiende el conducto inguinal y orienta el testículo hacia el interior del escroto. Clínicamente, los testículos criptorquídicos pueden clasificarse en abdominales, escondidos, inguinales, deslizantes y ectópicos. Consecuencia de la criptorquidia es un crecimiento testicular escaso, la infertilidad, los tumores malignos, hernias asociadas o torsión del testículo criptorquídico.
Aquel testículo que no llega a su lugar tiene la capacidad de degenerarse y hacerse maligno. El testículo criptorquídico es histológicamente normal al nacer, pero va a producirse cambios desde los 6 a los 12 meses que progresan si el testículo sigue en un lugar que no es el adecuado. Los testículos tienen una temperatura, son más fríos, tienen una temperatura más disminuida, por lo tanto, ellos al estar en un ambiente caliente empiezan a degenerarse. Después del tratamiento de la criptorquidia unilateral, el 85% de los pacientes van a ser fértiles. El riesgo del tumor maligno de las células germinales en un testículo criptorquídico es 4 veces más al existente en una población general. El tumor que se desarrolla con más frecuencia en un testículo criptorquídico en un adolescente o en un adulto es el seminoma, en un 65%. Hay una variante llamada criptorquidia adquirida o criptorquidia en ascensor, en la que se observa el testículo al nacer en el escroto, pero en la infancia, entre 4 y 10 años, el testículo desaparece del escroto, que principalmente se asocia a un testículo retráctil o testículo en ascensor. Y hay que identificarlo porque desciende a las bolsas cuando está dormido, o cuando está con fiebre, o cuando se baña con agua tibia, o cuando está en reposo y relajado. El diagnóstico generalmente es clínico. A través de un examen físico, el explorador debe de identificar el escroto en lo que es la bolsa, el testículo en la bolsa escrotal y el conducto inguinal. Un signo indirecto de la ausencia de un testículo es la hipertrofia testicular contralateral, aunque no es diagnóstico al 100%. Podemos utilizar la ecografía para identificar la presencia del testículo, pero rara vez modifica el tratamiento, ya que los testículos abdominales y los atróficos no se identifican en la ecografía. Entonces, en primer lugar, para el diagnóstico tengo que identificar a dónde está el testículo, ¿no? Porque puede ser que sea un testículo no descendido, que se haya quedado en el trayecto desde los riñones hacia las bolsas escrotales, o que sea un ectópico, que haya viajado fuera de su trayectoria, o que sea un testículo en ascensor, donde está allí pero no desciende del todo, ¿no? O el criptorquídico simplemente que no bajó y se quedó justamente en la zona inguinal. Recuerden ustedes que estaba ligado también el testículo, la criptorquidia con la hernia inguinal. Entonces, a través de la ecografía podemos identificar dónde encontramos el testículo. El tratamiento es la corrección quirúrgica con la asistencia anestésica pediátrica desde los 6 meses de edad, ya que el descenso espontáneo del testículo no se produce hasta pasados los 4 meses. Ciertos autores indican que se puede esperar hasta cerca de 12 a 18 meses, pero el tiempo máximo para esperar que un testículo descienda es 4 a 6 meses. La mayoría de los testículos pueden llevarse hasta el escroto mediante una orquidopexia, con éxito hasta del 98%. Muchas gracias. Esto en general a lo que son patologías quirúrgicas a este nivel. Gracias.